gustó, entonces bueno, me detuve a mirar el partido de Vito y el segundo tiempo me lo perdí un poquito, pero sí, lo vi. Me perdí, me distraje, o no sé por qué, no pude ver, porque para mí estaba terminado el partido, y de repente escucho penal. Y te miro así, y no repitieron la jugada, no, todo el mundo hablaba de la estupidez que había hecho Ramírez, pero no sé qué hizo, y no lo pude ver en ningún lado. Claro. No, abrió el brazo, lo que pasa es que no se ve, pero abre el brazo y le pega acá, pero parece que cuando abre el brazo dentro del área le pega con la mano. ¿Viste? Bicho, me está dando lo que hay el bicho. Otra cosita. Oscar, estoy teniendo un tema con tu internet. Te me venís y te me vas, se me va la imagen. ¿Es bueno el internet? Sí, tengo Biplan acá. ¿Querés que lo hagamos con el teléfono? A ver si ¿Qué ponemos preferís? eso como quieras vos. Yo ¿Preferís se que lo sea por el hablamos. teléfono, bicho? Espérame, que ahí me responde. Sí, ya sé que está teniendo problema de conectividad. ¿Preferís que vayamos por el teléfono o vamos por la compu? ¿Qué te queda más cómodo a vos? Ahí se estabilizó. Bueno, arrancamos así, bicho, ¿te parece? ¿Me das el ok? Bueno, dale play y avísame cuando le das play. Bueno, Oscarcito, Oscar Perello, ¿cómo estás? Bien, por suerte muy bien. Cortando trabajo para ponerme Sí, a conversar con vos. muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad. Más allá de que nos unan los colores, sos una persona que aprecio mucho porque siempre me ha atendido el teléfono y nunca ha dejado de llamarme, esté o no vinculado al periodismo de Quilmes. Y soy una persona muy gratificante. Te quiero agradecer el haber siempre estado presente. Bueno, forma parte, mira, yo me manejo siempre así, o sea, creo que es la forma. Lo que no me gusta que me hagan, no se lo hago a los demás, y lo que me gustaría que hicieran conmigo, trato de hacérselo a los demás. Ajá. ¿Te han dejado de atender mucho el teléfono en el mundo Uh, Quilmes? uh. Mi hijo, el más grande, hizo el curso de técnico, es técnico recibido. Tuvo la posibilidad en algún momento de acceder a algunas cosas que tenían que ver con el club y le dijeron, no, con ese apellido mejor no vayas. Cuando en realidad mi apellido y mi gestión dentro de lo que fue el club, si bien en más de una oportunidad eh, fue opositora, que en realidad no es opositora, no formaba parte del oficialismo, que es distinto. Ujú. No tengo absolutamente mácula, no tengo nadie que pueda venir y decirme, no, mira, vos hiciste mal tal cosa. No, la verdad, siempre me manejé de la misma manera, me sigo manejando de la misma manera. Para mí, como socio, hincha, simpatizante o lo que quieras darle de nombre a lo del club, a mí lo que me preocupa y me ocupa es que el club esté cada vez mejor. Y cuando por ahí le hacen pagar al más cercano, en este caso a un hijo, facturas por portación de apellido, ¿cómo se resuelve eso? Mm, no, ni lo resuelvo. No me, si no tiene que ser así, de última, te perdés a alguien porque mi hijo es un tipo muy responsable y que sabe lo que hace. Te perdés un tipo así y bueno, y generalmente cuando tomás ese tipo de actitudes, es más lo que perdés que lo que ganás, sea con mi hijo o con cualquiera que hagas una cosa de ese tenor. Bueno, Eh, en este caso, Oscarcito, vamos a arrancar con esto que surgió a partir de una iniciativa tuya, que es hacer una entrevista virtual, donde te pido que el tiempo que estemos en vivo al aire, no solamente lo utilicemos para hablar de la actualidad, que tenemos un montón para hablar, sino también para hacer un poquito de un repaso porque hay generaciones que ya no son venideras, sino que, viste, como diría el Indio Solari, el futuro llegó hace rato, y como se utilizó en algún momento en una serie, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, está bueno que nos nutras de un montón de cosas, que hagamos un recorrido por tu participación política a lo largo de esta institución, principalmente como hincha. Acá tengo, por ejemplo, como para arrancar, para que te sientas un poco distendido y puedas
sumarte a esta idea de hacer una charla de café. Te veo cara de que sos de tomar café, muchos cafés. Sí, tomo mucho café. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, estás por cumplir 70 años. Sí, Eh, nunca, caucásico, nunca, masculino, ya entrado en los 69, abogado, venenoso hincha del QAC, afecto genuino por Plaza Colonia. Tu cuenta de Twitter, sí. te uniste en el 2010, quiere decir que te uniste bastante rápido, te ayornaste bastante rápido a los tiempos modernos. Mira, no tengo gran variedad de redes sociales, lo único que tengo es Twitter y WhatsApp, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo nada de eso. Me cuesta muchísimo sostenerlo porque yo sigo trabajando, entonces para llevar bien las redes sociales hay que estar muy encima. Y lo mío es también bastante artesanal en el sentido que yo atiendo clientes de una forma, digamos que personalizada. Entonces, no se puede estar todo el día con 5 o 6 redes sociales. Sí, también no puedo dejar de negar que la pandemia, 10 años después de haber entrado a Twitter, me terminó de ayornar muchísimo. O sea, yo tengo prácticamente todo mi estudio encima mío, con mis computadoras sincronizadas, vaya donde vaya. Me acuerdo siempre, mi mujer siempre me decía que no muchos abogados pueden contestar una demanda desde arriba de un barco desde el Mediterráneo en Sicilia, ¿viste? Pero bueno, son las cosas que permite solamente la virtualidad. Sí, Bien, reconozco que no me quedé en eso. Me puse muy, muy a tono, lo cual me da bien. mucha facilidad. Y por ahí me equivoco, corregime si es así. Uno cuando está entrado en edad, la memoria le puede fallar, pero ¿en algún momento vos no tuviste como descripción de perfil algo vinculado a que eras 9 o algo así? ¿A que jugabas No, de pero 9? no, sí, lo debo haber dicho. Yo jugué en las inferiores de Quilmes, siempre me acuerdo, me puse muy triste hace poquito cuando falleció Dino, porque uno de los que me hizo la planilla cuando entré fue Dino. Ajá. O sea, estaba Dino, o sea, a ver, esto es, ya entramos no en deportes en el recuerdo, ya estamos en Parque Jurásico más o menos. Entrá, 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 entrá que No, es no, el por eso. origen. Ya no entramos en deportes en el recuerdo, esto es Parque Jurásico, para que Es te el... des una idea. Donde hoy en día, o cerquita de donde está el nuevo Quilmes, Sí, estaba la cancha vieja de Juventud de Bernal. En esa cancha vieja de Juventud de Bernal jugaban las inferiores de Quilmes. Con Dino, estaba Dino, había el famoso Albino, que era Elías, creo que se llamaba, una persona con, viste los albinos, los que tienen la característica de sí, piel, de sí, pelo sí, sí, blanco y sí. todo, que también era un poco el que nos llevaba. Y me acuerdo la primera vez que fui, había un caño a lo largo del medio de la cancha, medio como enterrado, pero si tenías poquito cuidado, por ahí te tropezabas con el caño, que conectaba con la papelera que estaba enfrente. Y de repente suena una sirena de la papelera y salen todos corriendo. Y yo me quedé solo en el medio de la cancha y digo, ¿dónde irán todos estos? Y la papelera empezó a largar de la chimenea una cosa medio rara, como un humo o algo por el estilo. Y todos me hacían señas de dentro del vestuario. Estaban todos metidos abajo con unas chapas. Y me hacían señas como, vení, vení, vení. Y yo miraba y digo, ¿qué pasará acá? Y de repente empecé a notar como que estaba medio mojado. Lo que largó la papelera era como celulosa concentrada con agua o algo por el estilo, y caía. 2 semanas para sacar todo lo que me quedó pegado. Por eso me hacía señas que fuera corriendo, porque una vez que te agarraba eso que te caía, que era residuo del papel, de la celulosa o algo por el estilo, no te lo podías sacar, me quedó el pelo en la cara, las camisetas, todo. Desde esa vez cada vez que sonaba la sirena yo también salía corriendo. Pará, ese era donde está el nuevo Quilmes ahora, estaba Sí, la cancha del Juventud Bernal y ahí entrenaba Quilmes en inferiores. las inferiores sí, sí. Sí. Ok. Y cantidad de categorías que entrenaban. Mira, en esa época, la novena, yo por ejemplo arranqué con la novena, tenía algunos bobos de compañeros, ¿viste? El 7 era Daniel Bertoni, el 8 era Nene Gómez, andaba Filardo por ahí también, ¿viste? Estos eran mis compañeros. Mirá, pará, pero vos jugabas Sí, sí, yo jugué. en la misma categoría. Sí, en esa categoría, en la novena. Nada, un sueño. Mirá, en esa época, qué sé yo, yo me acuerdo,
El Nene Gómez, para mí nunca fue el Indio, siempre fue el Nene. Claro. Y era un par Y, tuyo. ¿eh? Era un par tuyo, era un No, compañero. no, pero al margen no se le decía el Indio en esa época, era el Nene, para lo que, es más, siempre, para mí siempre fue el Nene. Claro. Que tenía una característica. Yo con el nene tuve el honor de ser invitado al partido homenaje. Yo en esa época estaba también con una operación en la espalda y me dijo, a mí me decía Polaco, me decía Polaco, ni vos ni yo jugamos, pero la fotito nos la sacamos. Y tengo la foto de él el día que le hicieron el homenaje los dos solos. Y era una cosa muy rara, jugaba como jugaban los uruguayos. Los uruguayos generalmente juegan con el volante de creación sobre la derecha. O sea, vos pensás, por ejemplo, en Espárrago. Espárrago jugaba con la 10 y no tenía 10 y la pelota era redonda o cuadrada, te mataba a patadas. En cambio, los 8 generalmente son generadores de juego. Por ahí Carrasco, Juan Manuel Carrasco, el que vino después a River y a Racing, sí era un 10 natural de ellos. Y el nene era el creador en ese equipo y jugaba de 8. Es más, cuando debuta, Un 8 sin responsabilidad de marca, digamos, no, no, libre. el Bajen generaba y llegaba. Generaba y llegaba. Por Y eso, tenía sin responsabilidad de marca. nada. Igual tenía ida y vuelta, ¿viste? Tenía resto físico. Él cuando debuta, creo que debuta, si no me acuerdo mal, en el 74 en la cancha de Quilmes contra Almirante Brown. Y debuta jugando de 8 y llega, porque llegaba. Claro. Después se lo cambia, no me acuerdo quién fue que le cambian. Ahí mismo, creo, en ese mismo campeonato, ya me parece que después lo hacen jugar sobre la izquierda y ya en el 75 juega de 10. Ajá. Che, Oscar, ¿y ahí comienza tu vínculo afectivo con Quilmes o No, viene de no, antes? yo ya lo tenía. Mi abuelo fue el intendente del club, Brian. En el libro blanco, en el de Leombani Pollini, Ujú. figura mi abuelo. Era el intendente del club. No, no del club en general, sino de la cancha. Mi abuelo fue el intendente del estadio de Guido y Sarmiento durante 20 y pico de años. Ajá. ¿Y hasta qué división llegaste a jugar en las inferiores? No, yo jugué en esa novena, que pues es que tengo mis dudas si estaba federada, porque creo que estaba en primera B Quilmes y me parece que novena, octava y séptima no estaban federadas. Yo jugué 2 años y me fui. Después dejé de jugar, después fui al Boys, jugué en comunicaciones también y ¿dónde más? No, y nada más. Así de AFA hizo solo. Jugabas de 9. Sí, sí. Características. No me gustaba el roce para nada, no me gustó nunca. Entonces tenía una capacidad de sacarme la pelota rápido de encima o de definir rápido. Yo siempre fui muy buen definidor con las dos piernas, eso sí. No tenía buen cabezazo, pero tenía muchísima justeza para pegarle a la pelota, eso sí. Y Bien, ocupaba espacio siempre. bien. ¿Y esto en qué año fue? Y ahí estamos hablando, espérate, a ver, déjame ubicarte bien. Estamos hablando en la década del 70, 60 y 70. pico, 60 y pico, 70. Está bien, Eh, está bien. O sea que el 78 lo tenés lungo. No, yo tengo mucho más en la cabeza. Mira, mi primer equipo así que me empieza a llamar la atención en Quilmes es un equipo que arranca muy mal un campeonato. En esa época te estoy hablando del 60 y pico, Ujú. había 3 campeonatos en uno. Se jugaba Metropolitano, que clasificaba a su vez para otros 2 campeonatos que se llamaban Nacional y Promocional, que no servía para nada. Pero si vos no entrabas ni al Nacional ni al Promocional, jugabas con 4 o 5 de Primera B, no del Nacional B que no existía en esa época, sino solamente de Primera B. Ponele los 4 primeros de Primera B y los 4 últimos de Primera jugaban un campeonato que se llamaba reclasificación. Ujú. Los 2 primeros quedaban en Primera o subían y los otros quedaban donde estaban. Quilmes termina en el 68, creo, jugando ese campeonato, o sea, con lo justo queda en el reclasificación y ya venía con algunos problemas raros Quilmes porque ese año había sido el equipo que mayor cantidad de jugadores había contratado y había gastado la mayor cantidad de plata.
No fue buena la contratación y el equipo, ¿Estaba Meiner? no, estamos Ah. hablando del 60 y pico. No, no, digo, viste que por ahí está atado No, a lo que se llama Meinerismo la. Ok, ahora te voy a ir haciendo bien porque ya dale, te dale, digo, dale. tengo una memoria. Perfecto, me encanta. En esa época el presidente era un señor que se llamaba Vázquez, que tenía una fábrica de casillas rodantes y mucha plata. Entonces ponía plata y se generaban contratos, jugadores que venían, que esto, que lo otro. Quilmes se va al reclasificación, sigue con ese equipo, digamos que oneroso económicamente, y pierde el primer partido contra Gimnasia en la cancha de Gimnasia, de noche, pasaban los viernes los partidos, dos goles de un tipo que se llama Trebuc, que jugaba en Gimnasia, que no tiene nada que ver con el pelado que trabaja en A24. Y de ahí ya cuando vimos cómo fue ese partido, todos nos dimos cuenta que había serias posibilidades que Quilmes se fuera al descenso. El segundo partido se juega en la cancha de Quilmes, Quilmes pierde con Atlanta 2-1, ahí ya la cosa se complicaba realmente, y se produce un cambio y ponen chicos de inferiores. Y ahí debuta Benito, Cotón ya estaba, pero lo terminan de poner, estaba Reguera también, y se empieza a armar un combo medio raro y Quilmes no perdió más. Y salió ese campeonato no da estrella, pero Quilmes salió campeón de reclasificación. O sea, ganó el campeonato, perdió esos dos partidos y no perdió más en todo el campeonato. Ese fue el Y primer equipo que a vos te llamó la atención. ese me gustó. Pero después de ese, al año siguiente con Quilmes que se queda en primera, Quilmes clasifica para el Nacional. De nuevo vuelve a hacer récord en las compras de jugadores porque compra, escuchá lo que te voy a decir, Adrián, Brian, compra un solo jugador que nunca había jugado en primera y fue el precio más grande que se pagó en el mercado de pases. Se llamaba José María Martínez. Después, si querés googlearlo, se lo compró a San Lorenzo. Con eso, Quilmes arma un equipo en el Nacional. Te voy a dar Caballero, Touriño, Bertolotti, Siciliano y La Ginestra. De la Sabia, Oscar López, Martínez y Santiago. Benito y Lib. Estamos hablando del 68-69 y Quilmes en ese momento jugaba 4-4-2, que no existía en ningún lado. Pero los dos volantes externos llegaban, o sea que ese 4-4-2 se transformaba en un 4-2-4. El marcador de punta lateral derecho, Juan Carlos Touriño, inferiores de River, inferiores de Quilmes y primera, de ahí se fue 6 años a jugar en la primera del Real Madrid. En la primera del Real Madrid. Y lo declararon embajador del Real Madrid en la Argentina hasta que falleció hace 2 o 3 años acá en la Argentina. Un tipo, el rendimiento fue uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Ese equipo arranca y le gana, si no me equivoco, 6-3 a San Lorenzo de Mar del Plata en la cancha de Quilmes. Va a Tucumán, creo que a San Martín de Tucumán le gana 1-0 con gol de Benito. Viene a la cancha de Quilmes, si no me equivoco, y le gana Racing 2-0. Va a la cancha de Vélez, que viste, ir a la cancha de Vélez era directamente a preguntar por cuánto perdíamos, le gana 3-2 a Vélez, La famosa noche del fantasma Benito, tarde, tarde. no La sabés famosa. lo que... Y que calcula, terminó el campeonato, vinieron y lo compraron, así nomás. ¿La podés contar para aquellos que no lo conocen? Mirá, el fantasma Benito, si era algo, Miguel Benito. Miguel Ángel Benito, si tenía algo de pinta, tenía pinta de cualquier cosa menos de jugador. Yo calculo que debía pesar con la camiseta mojada y los botines 11 kilos. No sabés lo que era, te daba pena. Flaquito, chiquitito, pero con una movilidad y una inteligencia para jugar al fútbol terrible, pero terrible. Ese día estamos hablando de un Vélez que había salido campeón hace un año y pico. O sea, Vélez tenía en ese momento a Bianchi de suplente, para que se den una idea. O sea, el 9 titular era un turco que se llamaba Hueve, jugaba a Carones sobre un costado, un delantero maravilloso, un volante, un 10 que se llamaba Daniel Willington, que era un jugadorazo. El, el 2 que tenían de ahí, Celino Vejero, se fue a jugar al Atlético de Madrid 5 años. ¿Qué pasa? Y sin embargo, Quilmes le ganó y lo aplastó.
Después de eso va a la cancha de Quilmes. Fíjate que ya te dije, le ganó a San Lorenzo de Mar del Plata, le ganó a San Martín de Tucumán, le ganó a Racing, le ganó a Vélez y después vino Chacarita, si no me equivoco. Pero no el Chacarita de hoy, Chacarita que venía de salir campeón. Chacarita había salido campeón del torneo metropolitano. Le había ganado a River 4-1 y Esperame, salió esperame un segundito, Oscar, esperame un segundito. Esperame, campeón. esperame. Perdón, vino justo mamá, así que acá estamos. ¿Estás ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien, Eh, y te continuamos. decía, 5 partidos seguidos al hilo, los ganó todos. Y después, bueno, perdió con Independiente de local, después perdió con Lanús afuera y después le hizo 7 goles a San Martín de Mendoza en la cancha de Quilmes. Un equipazo, que jugaba muy bien al fútbol y que estaba muy bien parado. Ese fue el mejor equipo antes de que Quilmes salga campeón que yo vi jugar. Y el del 75 también, ¿no? El del 75 era un equipo sobrado, estaba más allá del bien y del mal. O sea, era un equipo de primera jugando en primera vez, en Ujú, todo orden, ¿eh? O sea, la línea de fondo fue una cosa muy rara. El papá del chico que jugó de 9 en el equipo de Alfaro, Cigoña, ujú. el papá de ese chico era el marcador central, que creo que tenía 20 años en el año 75. Vos no sabés lo que jugaba. Y al lado de él jugaba Fuseneco, que venía de jugar en Estudiantes y que sobraba en la categoría. Estaba el Nene Gómez, estaba Calizú, estaba el Cali Cotón, Carranza, un equipazo, pero un equipazo Mainones, una cosa, pero era demasiado equipo para la primera vez. Por eso ganó el Oscar, campeonato como lo gana. Oscar, 75. A ver, Sí. corregime un poquito, ¿eh? Sí. 75, 82, su campeonato con Ferro, la No, 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 final. no, 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 no. Todo el mundo dice lo mismo. 75 campeón. El Sí. año siguiente, Quilmes juega 2 semifinales. 76. La gente se olvida de eso. Ujú, Quilmes juega semifinales del Metropolitano y semifinales del Nacional. Contra Boca y contra River. ujú. Hubiera ganado y jugaba la final del campeonato. Bien. Mejor equipo que el del 75 todavía, ¿eh? Ok. 78, Corona. Sí, Corona. sí. ¿Cómo fue eso? Pero eso fue ¿Fue épico? en todo orden, mirá, pero era un equipo notable ese también, ¿eh? Yo afortunadamente tuve la suerte de poder ir prácticamente a todos los partidos, fui a Rosario, lo vi, era un equipo que no es como es ahora. Vos pensás que ahora se hacen hasta 5 cambios, Brian. En ese momento se hacía un cambio, 2 cambios, con toda la furia, los equipos se mantenían. Podía haber alguna variación, por ejemplo, suponete en Quilmes, el lateral izquierdo, a veces era Gaño, a veces era el Tato Medina, punto. Arriba te podía cambiar, que jugara Milano o ponele, o que jugara el Nene Gómez, pero el 9 siempre era Andriucci, el 8 siempre era Bianchini, el 5 siempre era Gaspari, ¿no? Y el 10 era Fito Salinas siempre. El Ujú. 2 y el 6 eran Milós y Fanesi, no lo sacaba nadie. Y el 4 no recuerdo otro 4, ¿viste? Siempre estaba Chupasarte. No había Cuando grandes cambios. fuiste a Rosario, Sí, sí, sí. cuando te toca vivir eso, que lamentablemente son pocos los que lo pueden contar. No, no, eh, éramos muchos. Van quedando un poco porque pasó mucho exactamente, tiempo. exactamente, exactamente. Eh, y más, o sea, cuando te toca vivir eso, en la manera en la que se da, en un campeonato largo, palmo a palmo con Boca, con un resultado desfavorable en Arroyito, ante una multitud, y todo lo que más o menos ya todos conocemos de la historia. ¿Vos cuánto tenías ahí? 15 años, 18. No, no, yo soy del 55, tenía 23 si no me equivoco. Bueno, eras un nene. Sí, Bueno, eh,
mirabas para adelante, pensabas para adelante que vendría para Quilmes si a vos te tocaba vivir eso en ese momento? No, no, sinceramente no. No. Lo que estábamos ahí todos, te aclaro, había más gente de Quilmes que de Rosario Central. O sea, y la gente de Rosario Central, te diría que estaba hasta contenta. O sea, siempre insisto en lo mismo, ¿no? Hay datos de ese partido que son para mirar con muchísima detención. Lo que pasa es que, como siempre dije antes, estamos en deportes en el recuerdo. Yo agarro a alguien de tu edad y te digo, ¿vos sabés quiénes son Orte y Trama? Y vos me decís que corren en Fórmula 1. Pero Orte y Trama eran los dos delanteros que tenía Rosario Central. De ese Rosario Central. Que Ujú. de ese equipo eran los únicos dos que no eran de las inferiores de Central. ¿Sabés quién hizo los dos goles de Rosario Central? Ordi Orte y Trama. Trama. O sea, dientes apretados de Orte y Trama. Y los otros muchachos miraron, porque vos no te olvides también que dentro de Quilmes había dos que habían sido compañeros de los otros 9 que estaban de Rosario Central. Llámese Fanesi o Andreucci. Claro. Entonces, viste, hay, Claro. hay muchas Sí, cosas para ir leyendo ahí, sí, sí, ¿viste? sí, sí, está perfecto. Y escuchame una cosa, Oscar. En ese momento era presidencia de Julio Casanelo del club. Eh, sí. Y es cierto lo que los mitos populares cuentan, que tuvo mucha injerencia en el armado del doctor José Luis Meiner con respecto al plantel, o es una cucarda que uno se cuelga para no darle el crédito al presidente de por aquel entonces. No, mirá, yo tengo un postulado respecto a esto, a este pequeño así raconto que acabas de hacer vos. Por ejemplo, en el 67-68, como te nombré, hubo éxito futbolístico, pero había un caos económico que hizo, que fue la parte que no te conté, que en el Ujú. 70, al margen de irse al descenso, a Quilmes lo intervinieron. Lo intervino la AFA. Y Quilmes no desapareció porque en esa época no había desapariciones de clubes, porque si no desaparecía. En Claro. cambio, desde el 75 hasta el 82, hay todo un periodo de bonanza futbolística que condice justamente con la falta de conflicto político. Hay Ajá. una unidad política. Entonces, Ajá. vos pensás lo siguiente, ahí estaba Casanelo manejando la institución, con muchísima gallardía, al punto tal que después termina siendo intendente, representante del Comité Olímpico Internacional, etcétera, etcétera, y Meiner tenía la Secretaría de Fútbol. Ujú. Hace un parangón, por ejemplo, si querés, con unos años después, cuando Meiner era presidente y Julio García, de otra facción política, junto con Fabián López Cañas y dos o tres más, Rojo Punzó, tenían a su cargo el fútbol. Salimos, no te digo que campeones, pero sacamos los 60 y pico de puntos de las dos campañas del 2003. ¿Qué nota de color común tienen esos periodos? No hay conflicto político. Por lo Ajá. tanto, el postulado dice que en un club donde no hay conflicto político, tenés el éxito deportivo e institucional casi autorizado, casi garantizado. Bien, bueno, entonces, viniendo nomás para acá, y ya por ahí es donde entramos en el punto. Eh, tengo una frase de cabecera que la utilizo hace apenas 2 años, que es muy personal, que no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo y algunos me lo plantean casi como una utopía, desconociendo absolutamente todos estos datos históricos que vos acabás de aportar en esta conversación y como buen joven que soy y respetuoso ante todo, te escucho porque me parece que está bueno empezar a escuchar a los viejos sin ánimo de ofender por la palabra viejos. Eh, yo siempre digo que el día que Quilmes resuelva su crisis política, ese día habrá empezado a resolver su crisis económica. A ver, puede llegar a ser un poco más profundo. Yo creo que es obligatorio para que Quilmes no sé si desaparezca, pero que no quede en esta intrascendencia total, hay que resolver la cuestión política, eso seguro. Lo demás me parece que es mucho más amplio. Yo digo lo siguiente, después del 2013 en adelante, el oscurantismo se adueñó del club. Y no hablo de una facción política para ¿Qué es el nada, ¿eh? oscurantismo, Oscar? Si querés darle otro nombre, Brian, No, no, me gustaría que la profundicen. mediocridad, la mediocridad, lo que fuera. O sea, eh,
podemos hablar de coletazos de administraciones anteriores, meterme en el análisis de cada uno de los gobiernos que hubo, creo que no tiene mucho sentido tampoco. Lo que sí digo es lo siguiente. Si vos tenés una institución en la cual una agrupación conoce del fútbol o tiene capacidad para para manejar el fútbol, Ujú. tengo otra facción que tiene capacidad para la generación de ingresos. Tengo otra facción que sabe, no sé, si querés el tema de construcciones o algo por el estilo. De la mejor forma que eso camina es mancomunadamente, porque pasa lo que nos pasa en nuestro club. Ganó la facción que sabe administrar la plata. Eso sí, de Ujú. fútbol no sabe un pomo. Entonces, ¿dónde vamos? Navegamos de mitad de tabla para abajo. Cambiamos, viene la otra administración, los que saben de fútbol, pero que no saben gerenciar. Listo, en un año estamos fundidos. Vienen los otros, los que saben hacer escuelas, ponele, o saben hacer construcciones Obras. edilicias. Listo, nos fundimos y nos vamos al descenso. Pero eso sí, con una escuela hermosa. Ahora, si agarramos a los tres juntos y generamos la lista fucsia, y tengo quien sabe de fútbol, quien sabe de construcciones y quien sabe cómo manejar el dinero, no estamos mucho mejor. No sé Sí, si puede salir, ¿eh? No sé si puede salir, pero las posibilidades son menos que te vaya mal. comparto totalmente, pero déjame ponerme un poquito en abogado del diablo. Eh, ¿Para qué voy a compartir el poder si lo puedo tener para mí solo? Pero bueno, ahí entramos en otro terreno. Tenés el poder sabiendo gerenciar o sabiendo traer jugadores o sabiendo construir. El resto no lo sabés hacer. O sea que tenés un poder que es más, digamos que es no beneficioso para la institución. Es un ejercicio de poder que no sirve. No siempre el ejercicio del poder en su totalidad es bueno. Si querés, te doy una frase o te refresco un poco la memoria. 1945, 1939 a 1945, hay un señor de bigotitos cortitos que tenía un poder bárbaro. Mató a 6 millones de personas. Ok, ok. Bien. Vos fuiste parte de 5 comisiones directivas. ¿Sabés que no me acuerdo bien? Si 5 o 4. O sea, yo Bueno, fui pero en la primera fui candidato a vicepresidente, con ujú. Mañez de presidente y Echelecú, yo y alguien más como vicepresidente. Por la agrupación blanca. En realidad eso se llamaba en su momento opción por el cambio, fue lo que habíamos hecho. Esa fue la primera. En la segunda fui creo que como secretario general, en la tercera entré como vocal y en la cuarta entré creo que como vocal suplente, pero después no sé quién se fue y quedé como vocal. Sí, por lo menos 4 seguro. Pueden ser 5 también, ¿eh? Tendría que Ajá. revisar. ¿Y cómo se sobrevive cuando uno tiene intenciones genuinas que no tienen que ver con intereses personales, simplemente con el objetivo común que será aportar algo sano para que esta institución pueda sanar, justamente? ¿Cómo sobrevivís ahí? Pero ¿hablamos de la actualidad o hablamos de lo que fue el paso en las comisiones directivas? En ese momento, ¿cómo hiciste? Porque seguramente habrás hecho experiencia también. ¿Cómo hiciste para Sí, hoy sí, estar sí. acá planteando esto que ahora vamos a pasar limpio? Mira, yo tuve un camino durante muchísimo tiempo de protestar. Yo me decía, esto está mal, esto está mal, esto está mal, hasta que un día dije, yo me la paso diciendo que está mal y no hago nada. Junto con un grupo de gente que algunos todavía están en el club, formamos lo que en su momento fue la agrupación Socios Cerveceros. Nos presentamos a ratificar el color, no llegamos a eso, la agrupación siguió igual. Después ingresamos a ese frente con blancos y dos colores más, que estaban los verdes también y algún otro. Y a partir de ahí empezamos a tener determinado tipo de injerencia dentro de lo que era la política. A mí me tocó ingresar como vocal, participé en todas las reuniones de comisión directiva, están en los libros de actas, no falté a ninguna. En la medida que podía trataba de dejar la posición de aquellos que integraban la lista junto conmigo, por ahí en lo que era traer más jugadores, pedir rendición de cuentas, hacérselo saber al socio, etcétera, etcétera, pero en cómo está formado el manejo de la oposición en Quilmes es muy difícil, porque la oposición creo que tiene, si no me equivoco, 4 vocales titulares y 4 suplentes, o algo por el estilo, que bajo ningún punto de vista te permite conseguir alguna mayoría en alguna postura o algo así. Entonces lo que yo trataba normalmente cuando hacía posiciones específicas que quedaran reflejadas
en el libro de actas, cosa que no quedara como que era libro cerrado. Cuando había algo que no gustaba, yo levantaba la manita y decía, esto no es así, por lo menos ponerlo en el libro de actas. Me pasó fundamentalmente eso con cuando se empieza a movilizar en Quilmes el tema de Caruso. Como vos sabés, yo soy el abogado de Caruso. Caruso vino 2 veces a la institución. En la primera no tuve absolutamente nada que ver con su venida, pero yo sabía, por cómo es Ricardo y por cómo estaba el club en esos momentos, que algún conflicto se iba a generar. Entonces, lo que hice, Estamos hablando la primera vez que viene Caruso, que Quilmes se va al exacto, descenso, presidencia de José Luis Meiner, vicepresidencia de Aníbal, sale de licencia José Luis y asume la presidencia Aníbal, Aníbal, digamos, manejo por lo correcto. menos. Entonces, lo que yo planteé en ese momento en comisión directiva, te reitero, está todo en actas, era que yo me quedaba como, formulaba una abstención de participar en cualquier circunstancia donde hubiera algo que tuviera que ver con Caruso. O sea, esa fue la primera. Le Para que no dejé haya saber. contraposición de intereses. Sí, o sea, porque en definitiva, viste, podía llegar a darse esa suposición, entonces cualquier cosa que hubiera que resolver, le aumentamos el sueldo, se lo bajamos, lo echamos, le pegamos, que esto, que el otro, bueno, yo no participo de la votación, ni para un lado ni para el otro. Caruso se va de Quilmes con una deuda importante en ese momento y aparece la posibilidad de que se fuera a San Lorenzo. Cuando va a San Lorenzo, la deuda que tenía Quilmes, yo consigo que la pague San Lorenzo. Lo pongo dentro de la negociación y Quilmes no paga la deuda que tenía con Ricardo. Eso lo pagó San Lorenzo. En la segunda vez que viene Caruso a Quilmes, confecciono yo el contrato porque era muy corto, la gente se Ya olvidó. estaba Andrés en el ejercicio de la Estaban exactamente. vicepresidencia también. Exacto. Pues la gente se olvida de eso. Ricardo estuvo muy poco tiempo. Ricardo, si no me equivoco mal, llega en Seis mayo. meses. No, menos, Bueno, es menos. verdad, sí. Sí, porque se termina salvando con Gimnasia y pierde con River y se va, que viene Cuatrochi. Para mí fue mayo, abril, mayo, junio y julio. Si no son, o abril, mayo, junio y julio, no son más de 4 meses. Ricardo de ese contrato que hace cobra medio mes, que fue el medio mes que trabajó y se lo pagaron por anticipado. Después no cobró más. Y no cobra el premio por salvar a Quilmes del descenso. Eso tenía un convenio después, ese convenio tampoco se cumplió y después de eso Caruso genera una acción para el cobro de ese importe que yo no manejé. O sea, yo no intervine, se lo expliqué a él también, le dije yo no voy a hacerle un juicio a Quilmes, punto, buscate un abogado. Lo manejó con un abogado que hizo una acción ejecutiva, era sencillo, era un contrato incumplido, quedó dentro del juicio laboral, después Quilmes se concursa, se lleva la deuda de Quilmes al concurso, ahí yo seguía yendo a las reuniones porque era vocal, en ese momento creo que era Marcelo Calero el presidente, y Tuviste un mantuve, encontronazo ahí, ¿no? Por el sí, tema Caruso. sí, 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 tuve una agarrada que motivó justamente la segunda parte de esto, porque ya te digo, yo estaba con abstención de tocar cualquier tema de Caruso. Pero yo lo que veía era que no se le daba información a los socios o no se publicaba una información relativa a los acreedores privilegiados. O sea, se hablaba siempre que se estaba buscando el acuerdo y se había logrado con la AFA y con una serie de acreedores que eran quirografarios. Pero no había ningún tipo de información respecto a los acreedores privilegiados, que en un caso de concurso son 10 veces más peligrosos con quirografario. Porque ¿Por cuando vos qué? tenés, y porque si vos terminaste y hiciste un acuerdo con los acreedores privilegiados, con los quirografarios, y no tenés nada acordado con los otros pasados 5 días te dicen, mira, vos me debés 2 millones de pesos, pagámelo, si no automáticamente te quiebro. Entonces era más importante también saber cómo se cerraba esto con los privilegiados. Y no se daba la información. Entonces yo pedí que esa información de alguna manera se hiciera o pública o se diera. Y se me dijo que yo lo que buscaba era información para beneficiar de alguna manera la situación de Canucho. Mantuvimos una discusión con Marcelo en el seno de la comisión directiva respecto a eso. Después se dijeron algunas cosas por lo que fue Lucas Araujo y Cañas que dijeron no, pues vos porque tenés los honorarios para cobrar. Digo, muchachos, yo ni siquiera estoy presentado en el expediente, no tengo honorarios para cobrar. No hablen pavadas, pero vamos a hacer una cosa, le dije. Para que les quede a todos más claro, yo tengo la abstención, bueno, a partir de ahora tiene una licencia mía, listo.
pedí una licencia hasta que estuviera aclarado el tema de Caruso y no fui más a las reuniones. Ningún problema. A sabiendas que después iban a venir a buscarme para cerrar el tema con Caruso. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando cambian la comisión directiva de Thomas Sterling, me manifestó la voluntad de tratar de cerrar el tema de Caruso. Ujú. No, obviamente, yo también hablé con Ricardo y dije, tenés que cerrarlo en buenas condiciones para el club. El club está concursado, que esto, que lo otro, bueno, se generó un acuerdo, ese acuerdo se cumplió, digamos que irregularmente, al punto tal que hubo que pedirle al juzgado que de alguna manera dijera al club que pagara algunas de las cuotas que debían, que las pagaron con 1 año y medio de atraso. Se hizo un acuerdo respecto a eso. Obligatoriamente a mí me tienen que regular honorarios por eso, por una cuestión tributaria y de colegiatura que hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces pedí que me regularan el mínimo, no fue posible en función de... Perdóname que te interrumpa, pero me ¡Ey! parece que a veces las aclaraciones valen. Sería que porque vos estás ejerciendo, más allá de ser socio, hincha de Quilmes y amar al club, vos tenés que cobrar unos honorarios que serían las costas, ¿no? Sería Claro, mínimas. pero sí, sí, pero lo que yo hice fue igual, una vez que quedaron establecidas cuáles eran, donarlas al club. Ok, O sea, ok. yo no las cobré, esto también creo que alguna vez Gustavo de la Fuente lo dijo también o algo así. O sea que en ese aspecto no tengo absolutamente nada para, yo no iba ni voy a hacer ningún tipo de negocio con el club ni nada por el estilo. Ricardo tenía que tener un abogado, estaba cerrando por una cantidad X, que si iba otro abogado, sí iba a tener una regulación diferente y iba a tener todo el derecho del mundo a cobrarla, porque el otro por ahí no es hincha de Quilmes. Entonces Sí. en mi caso dije, bueno, regulámelos y yo los dono y chao. Bueno, ahora, atravesado por todo esto, que seguramente podemos estar 3 horas, cuatro, Horas. 5, hablando de Quilmes, que es lo que más nos apasiona y lo que hoy nos convoca acá. Pero no quiero abusar tampoco mucho de tu tiempo, sé que tenés otros compromisos. Atravesado por todo esto, Oscar, atravesado por tantas comisiones directivas, atravesados por tantos nombres propios, vinculados al poder empresarial de la ciudad, vinculados al poder empresarial, tal vez no de la ciudad, pero que a cada uno le va bien en lo que emprende, atravesado por gente con una carrera política nacional importante, municipal importante, deportiva importante, con tantos nombres propios, habiendo visto tanto, ¿qué te motiva hoy y qué nos convoca a esta charla? Mira, un poco el colofón de todo lo que hemos hablado. Yo te dije que si no es todos juntos, no camina. Eh, Sobre todo por lo que es la actualidad del club y por lo que está sucediendo a nivel general dentro del club. Vos ponete a pensar que hoy en día hay un disvalor muy importante en lo que es la competencia deportiva, porque ya dejó de ser la cosa poética, ¿viste? De los que corren atrás de la pelota, no, ya está lindando con el negocio en sí general. Entonces, vos hoy, si no tenés un orden interno importante, una generación de recursos que puede venir por aportes privados o por generación tuya, por jugadores o algo por el estilo, no tenés los medios para desempeñarte en igualdad de condiciones. Vos pensás, por ejemplo, en la realidad de Riestra o de Barracas. Clubes que pasan lista cuando va la hinchada, porque son 64 y sin embargo tienen movimientos presupuestarios mayores a los nuestros. ¿Por qué? Porque tienen un gerenciamiento atrás, pero no puede haber conflicto político si vos tenés un gerenciador. Y si vos generás, como Lanús, jugadores para vender, no podés tener un conflicto político. No lo tienen. Nosotros no tenemos gerenciamiento, no tenemos generación de jugadores y cuando los vendemos no los vendemos bien y tenemos conflicto político. Entonces hay que reformular todo. ¿Y Y qué para sería eso, reformular todo? para mí reformular todo es lo que te dije antes. Si tengo unos que saben gerenciar, unos que saben traer jugadores, unos que saben hacer escuelas y otros que saben construir, que vengan todos juntos. Que vengan todos juntos a una mesa y nos ponemos de acuerdo. El que no se quiere poner de acuerdo porque pone su ego por delante, se tiene que ir. Pero primero lo tengo que llamar para que venga y para que sepa qué es lo que se quiere hacer. Después quien quiera participar es otro tema. Pero me parece, a ver, vos sabés que yo hablé de hacer una convocatoria. Yo me estoy moviendo en función de eso. Estoy programando reunir a los responsables referentes de cada una de las agrupaciones habilitadas para el acto eleccionario que se viene en agosto, más
el oficialismo, más dos o tres de las agrupaciones que por ahí no tienen hoy en día la posibilidad de presentarse, pero que tienen gente, por ejemplo, los Rojo Punzo, vos los dejarías afuera aunque no están habilitados, bajo ningún punto de vista. Marcelo Calero fue presidente. Fabián López tuvo muchísima intervención en el concurso. ¿Cómo no van a estar? Tienen que estar en esa mesa igual. Ujú. Te doy dos ejemplos así, te los tiro. Sí, mientras te escucho atentamente, me seduce la propuesta, porque uno de los que piensa siempre, el otro día dije, si no podemos ir unidos, vayamos juntos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí te puedo responder como podrían llegar a responderte algún que otro, pero los verdes, yo con los verdes no me siento. ¿Vos cómo respondés ante esa situación? Vamos a hacer al revés. Yo estoy hablando de citar a todos aquellos que pueden hacer algo por el club. Y si desde el momento que estoy diciendo que tienen que venir todos los que tienen que participar, digo, tienen que venir todos, pero estos no. Yo mismo estoy dejando de lado mi convocatoria, el Claro, espíritu de mi convocatoria. Que claro. después funcione lo que se llama la dinámica de grupos es otro tema. Que con la mesa por delante haya posiciones que son irrenunciables es otro tema. Pero que esa postura irrenunciable de quien sea manifestada en una mesa, que es de diálogo y en ese momento deja de ser de diálogo, por ejemplo. Pero no Ujú. decir, no le voy a decir que vengan. No, bajo ningún punto de vista. Para Está mí es bien, todos, y todos es todos. está bien. Ahora, está clara, la intención es hacer una convocatoria abierta a todas aquellas personas que tengan algún tipo de liderazgo o de representatividad en términos Exacto, ahora sí. políticos, Sí, eh, estén en condiciones de ir a elección, ya sea una agrupación que esté autorizada por el club o personas que sean parte de un movimiento que tengan también algún tipo de participación política. Bien, ahora, ¿tenés identificadas a esas personas? ¿Cómo se hace la convocatoria? Por ejemplo, si yo te digo, no sé, Rojo Punzó, me dijiste Fabián López, Marcelo Calelo, puede haber algún que otro más que vos no, convoques. pero a ver, no, pero es al revés. Yo en ese aspecto digo, yo no le voy a imponer a cada agrupación o a cada grupo a quien tiene que ser. Yo, por ejemplo, lo llamo, suponete, te doy un ejemplo, a Marcelo Calero. Yo, mira, Sí, Marcelo, estoy haciendo esto, sí, bueno, listo, hay una invitación. Dos, tres, tal día, en tal lugar, a tal hora. Y después que decidan ellos quién es el que quiere que venga o no. ajá, Cada uno de los, permíteme, perdón. Cada uno de los que recibe la invitación después decidirá si viene primero y segundo, si viene, a quién envía. bien. Esto se haría extensivo a todo el arco político de Quilmes. Sí, Bien, oficialismo incluido, ¿eh? oficialismo incluido. A Te ver, iba a preguntar justo antes de terminar, pero bueno, te lo pregunto antes de terminar, te iba a preguntar por la gestión de Mateo, cómo la veías. Digo, oficialismo incluido. ¿Y tenés algún tipo de lineamiento? Digo, hacé la convocatoria. El que no va, la silla vacía habla por sí sola. sí, Ahora, los que van convocados por Oscar Perelló. sí, ¿Con qué fin, con qué objetivo? ¿Cuál es el tu, mismo tu, que te tu, acabo tu de decir, aspiración buscar personal? una lista de unidad en la cual cada uno traiga a esa lista lo que puede poner, qué ofrece cada una de esas agrupaciones a nivel trabajo y a nivel personas. Y de ahí ver si conjuntamente se llega a una lista de unidad. Lo ideal sería con todas las agrupaciones, oficialismo incluido, y Ujú. que no haya una confrontación en agosto. Eso sería mi objetivo de máxima. Bien, bien. ¿Y quién administraría los recursos humanos en esa posible confección de lista? No, ahí yo corrido. No, como lo dije en la radio el otro día, mi función, lo que yo me autoendilié en esto es convocar y lograr el concilio, digamos así. Después de eso me corro. No participo en agrupaciones, no participo en el acto eleccionario para nadie. Punto. Ok, ese es tu cometido, digamos, poder Eh, lograr algo histórico para el club. Sería tu cucarda. no, sería conseguir eso. Me baso en lo que decía nuestro gran Gustavo I. ¿Te acordás cuando decía que la única gestión que sale mal es la que no se inicia? Bueno, Ujú. listo. Sale bien, Bien, sale mal, lo intentamos hacer.
¿Has tanteado un poquito el panorama como viene o solamente es un anuncio que todavía no empezaron las gestiones? No creo, pero bueno, te lo tengo que preguntar. Algunas gestiones hay. El panorama es bueno. Bien, La iniciativa es buena. O sea, perdón, no bueno, la iniciativa. Lo que pega. está Vale bien. decir, es como que tal vez había que dar el primer puntapié, nada más. O sea que tuviste en principio una buena recepción Sí, por ese tanteo. sí, sí. Bien. Día y lugar no me lo vas a decir, ¿no? No. Bien. Ok. No te puedo meter un micrófono, nada para escuchar, me encantaría ser mosca. No, pero sí me comprometo, después que se haga, a sentarme con vos de nuevo y decir, mira, tengo menos convocatoria que Claypole, no vino nadie. O mira, estoy con la convocatoria entre Argentina de Quilmes y Dálmine. O estoy con la convocatoria de River. Las tres. Bien, bueno, me gusta la iniciativa, Oscar. Sabés que uno muchas veces es fiel a sus convicciones y realmente en lo personal no tengo ningún otro tipo de interés que día de mañana mis hijos puedan ver una institución distinta. Que no, por más que suene un poco chabacano, que no aplaudan a los pavones de la vida, uno puede entender las circunstancias y puede entender los momentos, y realmente uno desea que estos tiempos no sean los que vengan, sino que pueda darse otra cosa. Pero bueno, apoyo la convocatoria, ojalá que tenga mucho éxito, ojalá que puedas lograr eh, dejar por un lado el tema de los egos y las vanidades personales y que cada uno, que cada zapatero vaya a su zapato en pos de poder darle un crecimiento a este club. Quería preguntarte, ya te voy liberando, pero no quería irme sin antes hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa en Quilmes con los ídolos? Mm. Hace un rato mencionaste a Andreucci. Yo te estoy recibiendo, no sé si se llegó a ver, porque estoy con unos kilitos de más, pero mira, te estoy recibiendo con el máquina Giampietri. Es de público conocimiento las ganas de participar en la política de Quilmes de Miguel Caneo. Habrá que ver si después termina sucediendo o no, pero es de público conocimiento. ¿Qué pasa en Quilmes con los ídolos? ¿Y cómo ves la intención de participar políticamente? Mira, antes que nada, te hago un comentario respecto a lo de la participación o a lo que, a qué recepción había tenido la iniciativa. De todas las personas que hablé, todas, que de una u otra forma fueron tocadas por mí para esto, todas están totalmente de acuerdo con la iniciativa. Después el resultado final se verá, pero no tengo nadie todavía que me diga, no, está mal, punto. Eso Sí, por un lado. Lo otro, lo de los ídolos, nosotros somos una institución expulsa ídolos. Y por otro lado también generamos ídolos raros, ¿viste? A mí me resulta insólito que Pavone sea un ídolo de este club. Me resulta raro, ¿qué crees que te diga? Lo de los otros que han pasado por acá, tampoco, viste, hoy en día se generan una especie de idolatrías medio raras, que cualquiera tiene la categoría de ídolo. Vos fíjate que hay gente, le dan camisetas o los cuadritos esos con los 100 partidos a gente que por ahí hace un año que está en un club, porque con toda la cantidad de torneos que se juegan hoy en día, con 100 partidos, en un año y medio estás. Y antes, qué sé yo, Bochini jugó 25 años en Independiente. Para mí esos son los tipos que tienen que tener un reconocimiento. Por eso la cancha Independiente se llama como se llama. Pero los ídolos, viste, qué sé yo. Caneo, por ejemplo, tiene algunas cosas, para mí no es debidamente reconocido. Yo soy, si bien hay una frase creo que es de Bertrand Russell que dice que hay tres tipos de mentiras, la mentira por amor, la mentira piadosa y las estadísticas. Por eso la gente no le da mucha pelota o no se le cree tanto. Las estadísticas de Caneo como volante ofensivo, creo que hay muy pocos que tienen números como los que tiene Caneo. Y en momentos de oscurantismo futbolístico también, ¿viste? Yo siempre pienso que hubiera pasado si ese centro que tiró Benítez en el partido contra San Pablo cuando faltaban 2 minutos, que entra Caneo por detrás y no fue gol, si hubiera sido gol, la estatuita está afuera todavía, ¿viste?
Después, bueno, tuvo algunas circunstancias en las cuales tuvo problemas con técnicos, que esto, que otro, pero eso hace también con lo que tiene que ver con el vestuario. Pero creo que discutir o no tener a Caneo en la categoría de ídolo dentro de Quilmes, y es medio tirado a los pelos. Para mí es un tipo que cambia el diferencial. No hay muchos más, porque todos son efímeros. Nadie tiene Ujú. 5 años, 6 años en Quilmes. ¿Y Vos cómo, y, fíjate, y cómo ves que pongan todo eso en juego para involucrarse políticamente? bueno, Miguel siempre habló de que Quilmes era un club con el que tenía un sentimiento que va más allá de donde vos te podés desempeñar futbolísticamente. Nosotros a veces no lo vemos porque formamos parte del problema, pero Quilmes no es lo mismo que Deportivo Morón. O sea, somos un club con muchísima historia, en serio. Entonces venir acá es otra cosa. Tal vez perdimos algo con algo que por ahí, viste, lo dije 2 o 3 veces y es un poco controversial, pero para mí Guido y Sarmiento era un templo diferente a lo que es el centenario. Obviamente no voy a comparar las cuestiones edilicias de una cosa con la otra, pero ustedes no estuvieron, no tienen idea lo que era jugar en Guido y Sarmiento cuando la cancha estaba llena. Vos mirabas la carita de los que venían, ¿viste? Y miraban para todos lados. Y los referís, vos le metías una murra a uno contra el costado y lo estampabas contra la pared. Y el referee amonestaba al que se había golpeado contra la pared porque manchaba la pintura, ¿viste? Era distinto, otra cosa. Entonces, se genera, creo que se perdió un poco con el tema del centenario, entonces tenés ídolos medio raros, qué sé yo, es otra cosa. Se perdió un poco todo lo demás, pero me parece que Miguel Braña también, tipo que tuvo mucho tiempo en Quilmes, y no hay muchos más. ¿Cuánta gente más tenés que haya jugado? ¿Sabés de dónde tenés la última tanda de jugadores? Así que estuvieron más tiempo en Quilmes. La época de La Caruso. banda, exactamente, la banda que trajo Caruso que duró como 5 o 6 años. Sí. Son los que más quedaron. O sea, Chirola, viste que esto, que lo otro. Sí, 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 la Pero, famosa base que, bueno, me imagino que esta charla en algún momento se va a repetir, porque me quedaron muchas cosas para poder charlar con vos. No quiero que se pierda el mensaje del medio, que es el más no, importante, lo que más es el importante es eso. convocante. Sí. Pero bueno, antes de ir cerrando, me quedó preguntarte cómo ves la gestión de Mateo y si hay algo ahí entre vos y Mateo que los une, si hay Mirá, algo que los identifica, que los junta. el papá de Mateo, Roberto, fue compañero mío, no teníamos la misma comisión, ellos estaban en turnos distintos, pero estudié en la misma facultad junto con Julio García. Sí. Después integramos en algún momento, tengo que revisar algunas formaciones, pero me parece que jugamos en el mismo equipo de la facultad, Julio García, Roberto Magadán y yo. Creo, estoy casi seguro. Y después, bueno, cuando íbamos a la cancha, Mateo debe tener en estos momentos, si no me equivoco, debe tener 36, 37 o 38 años. Debe andar 38 por ahí. creo que tiene. Sí, por eso, creo que tiene la edad del más grande mío y íbamos juntos a la cancha cuando íbamos de visitantes y todo eso. Eh, Después, bueno, respecto a la gestión, eh, qué sé yo, hay algunas cosas, no conozco el trazo fino tampoco, Ujú. no tengo en estos momentos llegada para nada. Puse, digamos, mi voluntad cuando hubo dos inconvenientes dentro del juzgado en el concurso y ayudé a que se solucionara tanto por un tema de Caruso como de otros dos temas que hubo ahí dando vueltas. Y ahí Mateo era el presidente, tomó compromisos, se cumplieron. eh, lo veo con algunos conflictos a nivel, no a él, sino que veo que esta gestión tiene algunos conflictos de nivel personal que por ahí tienen que ver con el tema de juntar agrupaciones. O sea, Ujú. juntar agrupaciones hace que no haya el mismo ADN y después por ahí en algún momento vienen algunos problemas de alergia o de enzimas distintas o algo por el estilo. Pero tampoco, como no conozco el trazo fino de todo esto, hasta ahí llego. No tengo más opinión. Lo que sí me parece que tal vez haya alguna soledad de poder en este momento. Porque si los negros se corrieron, los celestes de una parte se corrieron, no sé quién es hoy en día el apoyo cercano de la presidencia, pero seguramente lo tiene que tener. La última, Oscar. ¿Qué es el meinerismo? ¿Te animás a definirlo?
No sé si hay. Si es que cabe algún tipo de definición, porque Por eso, se utiliza, pero todavía no conseguí a alguien, no encontré a alguien que me lo pueda describir. es que por ahí justamente no conseguís quien te lo describa porque no amerita una descripción. O sea, la realidad, podés definir un periodo que por ahí va un poquito antes del que te mencioné yo antes, 70 y pico, a cuando ya empiezan a tener injerencia también de mayor prurito así de movimiento, cuando ingresa Aníbal también a tener a que ver con esto, cuando se empieza a esfumar un poco ese poder también con la aparición de Andrés, Coloma también que participa en algunas cosas, o sea, había una presidencia un poco menos fuerte dentro de lo que era el club, y todo ese periodo está enmarcado en determinado tipo de línea conductal que sí estaba relacionada con cómo José Luis Meñer tomaba determinaciones respecto al club. Yo no sé si hoy en día podría tomar esas mismas decisiones porque esto era un ámbito completamente diferente. Calculá que en ese momento uno iba a la AFA y pedía plata y te la daban. No había ni una liga, ni había gerenciamientos, ni nada. El único aportante para las cuestiones de mantenimiento de clubes era la AFA, que te daba los cheques de la televisión, te los anticipaba, vos después le dabas plata a la AFA. Era un movimiento totalmente diferente que de alguna manera Messner lo utilizaba al provecho del club justamente por la posición política dentro de la AFA que utilizaba. No sé hoy, obviamente esto que te digo yo es reducido respecto a todo lo demás, pero creo que cada momento o cada espacio, mirá, salvando las distancias, para terminar, se relaciona con lo siguiente. Yo tuve la suerte de ver presencialmente a los tres mejores jugadores de fútbol que hubo en la historia. O sea, vi a Pelé, vi a Maradona y vi a Messi. Entonces la pregunta que viene después siempre, che, ¿cuál es mejor? No, nada que ver. Yo calculo que a Messi lo pones en el fútbol que jugaba Pelé en su momento y tal vez 10 veces mejor debería ser. Pero también creo que si a Maradona lo ponías en el fútbol que jugaba Pelé, probablemente fuera aún mejor que Messi y que Pelé. Y también creo que si a Pelé lo traes al fútbol de hoy, es uno más. Porque si vos mirás partidos de Pelé, lo vas a ver en un mundial tirando sombreros en el área chica. Hoy en día, la patada en la muela que te pegan cuando intentás tirar un sombrero, no en el área chica, en el círculo central, te dejaron temblando el menisco. Entonces, era otro fútbol. Son tres cosas completamente diferentes para verlas en cada contexto. Y creo que los manejos políticos también deben ser evaluados dentro de cada contexto histórico, dentro de cada contexto temporal, para poder establecer no una continuidad, sino cómo se fue manejando cada cosa. Es mi Clarito, idea, es mi idea. clarito. Oscar, la última, fuera de lo que es el ámbito familiar, personal, laboral y demás. Un último deseo vinculado a Quilmes antes de partir de este mundo. Espero que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? O sea, podemos decir que me Totalmente. encantaría, estamos en el 2025 y que en el 2050 quien me salga campeón de la Libertadores y yo lo pueda ver. Bien, bien, bien. Bueno, Oscar, espero que te Con hayas sentido 95, cómodo, espero que te como hayas digo. sentido cómodo, espero que se repita nuevamente esta charla, te agradezco No, no, se nuevamente. va a repetir después de la convocatoria. Yo te voy a llamar Listo. después de la convocatoria y te voy a decir lo que pasó. Te tomo la palabra, te tomo la palabra. Entonces dijimos, en los próximos días, ¿cuántos días más o menos? Mira, mi idea es no pasar de la primera semana. Lo que pasa es que está el 2 de abril ahí en el medio, pero del 3 al 7, 8 de abril tener terminado esto. Bien, bien. Una convocatoria masiva, abierta a todo el arco político, esté en condiciones de ir a elecciones o no, con el fin y el objetivo de poder ensamblar las herramientas que cada agrupación tiene a disposición, pensando en el mejor funcionamiento de la institución. Para pasar el limpio sería así. Sí, con una lista única para las elecciones que vienen. Oscar, muchas gracias. Nos vemos, nos reencontramos en algunos días y bueno, esto lo vamos a estar subiendo en todas las plataformas para que todo el mundo Quilmes pueda no solamente instruirse un poquito de la historia, nutrirse, sino que además pueda comprender
esta interesante propuesta que vos tenés por sobre todos los individuos que tienen que ver con el escudo más que nada. Te Dale, agradezco y bueno, nos estamos hablando en algunos días. un beso muy grande. Muchas gracias por Oscar, la convocatoria. Hasta por luego. favor, hasta luego.